hoy a nuestro gran invitado, Óscar Vela. Estamos aquí felices de poder recibir a este escritor ecuatoriano que es ya parte de la casa, porque constantemente hemos hecho en vivos para conversar con él sobre sus novelas y ahora vamos a conversar sobre su última obra, Aquella noche en París. Estoy muy contenta porque además es una novela que estamos trabajando en mi club de libro online hasta donde nos lleven los pies. Y estoy contenta. Isa, hola, me parece que ahora ya está mejor el internet. Me cambié de Wi-Fi. Igual me pones un puñito si ya se escucha. Pero bueno, y qué chévere tenerte aquí también. Pues justo en el Club de Libro Online vamos a empezar a comentar esta obra y estoy súper contenta de poder traerles a este escritor justo esta noche. Les voy a comentar un poco la biografía de Óscar Vela, quién es él, y después de esta presentación, pues lo voy a hacer pasar, se los voy a ir presentando, ¿no? Entonces, Óscar Vela Descalzo nació en Quito en 1968, es abogado y novelista, ha publicado narrativa en diversos registros, desde lo histórico hasta lo testimonial. Entre los reconocimientos que ha recibido se cuentan el premio Joaquín Gallegos Lara a la mejor novela del año y que obtuvo en 2011 por Desnuda Oscuridad y en 2015 por Todo ese ayer. También el premio Jorge Icaza, que alcanzó en 2013 con su novela Yo soy el fuego y que contó como jurado a los grandes escritores Mario Bellatín, Julio Ortega y Consuelo Triviño. En el 2007 publicó la novela Náufragos en Tierra, que recoge el testimonio de César Gómez Hernández, un exiliado cubano que participó en el desembarco del Grama y que con el tiempo se desilusionó de la revolución. Desde abril de 2019 forma parte de la Academia de Lengua Ecuatoriana. Aquí en este espacio hemos tenido a Óscar Vela para conversar de diversas obras. La primera novela con la que tuve la oportunidad de conversar con Óscar fue Ahora que cae la niebla. En esta ocasión conversamos sobre todo su proceso de escritura, su investigación histórica y la influencia de un personaje histórico que en medio de toda la maldad y la alienación durante el nazismo hizo algo impensable, que es ayudar a las personas a las que él podía ayudar desde su posición como diplomático, ¿no? Entonces, por un lado está esta situación de este héroe hasta cierto punto, ¿no? Que trabajó desde un corte muy profundamente humano en Ahora que cae la niebla, que lo destaco porque lo que vamos a ver hoy es quizás el lado opuesto, ¿verdad? Como el protagonista es un personaje que tiene unas complejidades interesantes, pero también terribles, y no es nada que se le parezca a un héroe, aunque lo construye con la objetividad de un narrador que no pretende hacer juicios, sino que tú como lector o lectora lo comprendas y tengas tus propias conclusiones y tus propias conclusiones sobre este protagonista. Pero yo diría en resumen que no es una buena persona tanto, a pesar de que uno le coge cariño por tantos elementos particulares de su vida cotidiana, ¿no? Ahora, en medio hemos trabajado con Óscar Vela algunas otras obras que les recomiendo su lectura. Los crímenes de Bartow fue una novela también basada en la vida real, en la que indaga de la problemática de una injusta acusación a pena de muerte a un ciudadano ecuatoriano. Y vimos también nuestro último encuentro aquí con Óscar Vela en este espacio fue a propósito de Las máscaras que hemos sido, un libro de cuentos de Óscar Vela. Entonces, con esta introducción quiero presentar lo prolífico que es este escritor, lo metódico, lo disciplinado y también cómo, aunque en el libro de cuentos Las máscaras que hemos sido me sorprendió con una apuesta más ficcional y menos histórica, que sí se da en estos otros libros. Vemos pues que su vertiente, su propuesta fundamental tiene que ver quizás con con este interés y con esta destreza que él tiene sobre la búsqueda de lo histórico. Entonces, con esta introducción, vamos a invitar a Óscar
para nuestro en vivo. Denme un ratito, Oscar. Vamos a ver que ya venga. Hola, hola, ¿quiénes se están uniendo? Ya están aquí. Hola, están algunas de mi club de libro online. Qué lindo verlas. Okay. Oscar, buenas noches. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz de verlo. Qué bueno que podemos tener hoy este encuentro. Sabe que tuve que cambiarme de 2 veces de Wi-Fi. Estaba asustada de que la tecnología no nos ayude hoy. No, muchas gracias. Me alegro que ya estemos conectados y muchísimas gracias por la invitación otra vez, Mariela. Gracias. Gracias a usted. Estuve justamente hace un breve momento presentándolo para que muchas personas que están interesadas en su obra pues lo conozcan un poco más. Tenemos en mi club de libro online hasta donde nos lleven los pies. Tenemos aquí algunas invitadas integrantes que están empezando a leer la obra. Algunas personas es la primera novela suya que van a leer. Otros ya lo siguen desde hace más de 10 años y son sus fans y no se pierden estas entrevistas con usted. Y siempre están comprando sus libros y quieren que se los manden dedicados. Estoy súper feliz que aquí Lolita Alvear se ganó su libro y lo pudo recibir gracias a Editorial Planeta, que hizo la gestión y hoy lo recibió. Así que muchas gracias por Muchas eso. gracias. Y bueno, como le comentaba, me encantaría conversar a propósito de una de las temáticas más relevantes en cuanto a la propuesta literaria de esta obra, como varias obras, que es la forma en la que entreteje lo histórico, los elementos de la historia, que usted respeta al pie de la letra, que no tiene usted la propuesta de la ficción histórica en el sentido de que la historia usted la acomode a la ficción. Usted tiene la propuesta de que la ficción puede estar y es parte de la novela, pero sin alterar los hechos históricos. Y eso a quienes nos gusta aprender historia nos hace sentir cómodos porque sentimos que no nos vamos a confundir, ¿no? Así que lo agradezco. Y me gustaría comenzar con conocer un poquito qué fue lo que lo inspiró a escribir más bien una novela con una trama que por un lado tiene elementos policíacos y que tiene este contexto histórico tan particular, con toda la investigación inmensa que implica conocer los datos sobre los nazis que fueron reclutados por la CIA para detener el comunismo. Bueno, muchas gracias, Mariela. Te agradezco por la introducción y gracias por estar aquí presentes a todos quienes se han comunicado. A ver, esta historia surge más o menos como cuenta Mariela de otros temas históricos que a mí me han gustado, me han apasionado y de alguna forma esas historias muy particulares me llegaron en algún momento de la vida para ofrecerme la oportunidad de contar una historia. Y en este caso fue una historia muy corta, digamos, muy puntual, la historia de Mónica Earl, esta mujer boliviana de origen alemán, hija de un nazi, que se involucró desde muy jovencita con la guerrilla, con los grupos guerrilleros bolivianos, con los grupos de extrema izquierda, y que de pronto terminó de algún modo vengando a quien ordenó cortar las manos del Che Guevara cuando lo ejecutaron en la higuera. Era una historia que a mí me apasionó desde el principio, me la contó un muy buen amigo mío que tuvo acceso a la investigación de ese proceso, del de Mónica Earl, y de varios otros procesos de la dictadura boliviana. Él trabajaba en la Comisión de la Verdad de ese país en aquel momento. Y claro, esta historia lo había impactado mucho, ¿no? La vida de Mónica Earl, el desenlace de su vida que yo cuento en la novela, y sobre todo esta venganza de la muerte del Che Guevara, pero especialmente de quien ordenó cortar las manos, que fue Roberto Quintanilla, un agente de la CIA, miembro de las dictaduras bolivianas, cónsul de Bolivia en Hamburgo en aquel momento, en el año 71, cuando Mónica Earl decide ejecutarlo. Y bueno, era una historia apasionante, de algún modo cinematográfica, muy literaria, y a partir de ese momento de la historia de Mónica, yo decidí contar toda esta trama de venganzas, traiciones y especialmente el vínculo que tenía Mónica con los nazis que habían llegado a América, con Klaus Barbie en particular,
pero con otros nazis que habían sido enrolados por la Central de Inteligencia Americana, por la CIA, por los gobiernos americanos de entonces, en medio de la Guerra Fría, para combatir al comunismo, a la Unión Soviética, que era entonces el gran enemigo de los Estados Unidos. La descripción que usted hace sobre la infancia de Monica Earl y su relación con Klaus Barbie es realmente impactante porque se parece a muchas formas de, o sea, corresponde a muchas formas de interacción que tenemos todos en Latinoamérica. Es decir, crecemos a veces con familias ampliadas, ¿no? No solamente tenemos una familia grande, sino que nuestra familia es amigo íntimo, querido de personas que acaban de conocer, que de pronto vienen de otros lugares. Hay esta idea de los amigos familia, ¿no? Y un poco Monica Earl de alguna manera traiciona a su clan Sí. con sus ideales políticos. En algunos momentos usted tuvo la crisis de, digamos, corresponder con una mirada de valores éticos o morales en la construcción de este personaje, que si bien es histórico, también está novelado, el de Monica Earl, o usted cree que más bien el tono de la narración debía mantenerse y así usted lo prefirió, más impersonal, más sin juicios hacia Monica Earl. ¿Cómo cree usted que debe narrarse un personaje histórico cuando es novelado y cómo considerar la descripción de sus valores éticos, morales y el peso de sus decisiones? A ver, creo efectivamente que en la literatura quien cuenta o hace novela histórica o historia novelada, como es en este caso, debe contar los hechos históricos, las referencias y sobre todo mostrar a los personajes desde el punto más de vista más objetivo posible. Difícilmente uno puede entrar, uno como autor puede entrar a cuestionar a los personajes o su moral o sus decisiones o su forma de vida o su ideología, etcétera. Es decir, hay que tratar de contar los hechos desde el punto de vista más real posible, sin juzgar. De algún modo, quien la juzga, quien habla de Mónica en algún momento o se puede expresar son más bien otros personajes de la novela dentro del contexto histórico. Eh, que eran claramente personajes que estaban en contra de ella o que luchaban contra ella y sus movimientos guerrilleros. Por ejemplo, el propio Klaus Barbie o este personaje Álvaro de Castro, que era una suerte de secretario de Klaus Barbie, con quien actuó permanentemente él durante sus años en Bolivia. Ellos, evidentemente, cuando hablan o se refieren a Mónica, tienen ya su punto de vista muy claro respecto de quién es Mónica, que se ha convertido en un enemigo político de ellos o de sus ideas, y la tratan así, y esto lo recogen varios libros, especialmente que pude investigar y leer respecto de Barbie y de su entorno. Y efectivamente Mónica, de algún modo traiciona esta, como bien dices tú, Mariela, esta relación estrecha de familia amigos, ¿no? De hecho, Klaus Barbie, desde muy pequeñita, para Mónica y para sus hermanas especialmente, Klaus Barbie era una suerte de tío, era el tío Klaus. Ellos no sabían que era Klaus Barbie, ellos sabían que era un señor que se llamaba Klaus Allman, alemán, que tenía una familia, unos hijos, era un hombre muy tierno, muy cariñoso, que convivía con ellos especialmente los fines de semana, iban juntos a una finca que se llama La Dolorida, ahí cerca de La Paz, en donde ellos tenían esta pequeña finca de vacaciones, de fin de semana, pasaban allí con su padre, él era muy amigo de su padre, pero claro, ellos no tenían ni una sola referencia de quién era Klaus Barbie. Esa referencia apenas sale en el año 72, una cosa así, cuando ya Mónica logra comprender quién es este personaje, al que lo han descubierto poco tiempo antes en Bolivia, y lo han descubierto ya como el nazi oculto en Bolivia durante muchos años y además al servicio de los gobiernos militares bolivianos. Así que de algún modo sí, hay de algún modo una traición familiar de Mónica respecto de estas actividades ilícitas. Ella no contaba con que Klaus Barbie era parte de los gobiernos de entonces, y tampoco Klaus Barbie se imaginó nunca probablemente que Mónica Earl, esta suerte de sobrina suya, se habría involucrado muchos años después
con la guerrilla y especialmente en este episodio particular del Che Guevara, que es el episodio de la higuera y el episodio del que nace esta novela, que es toda la cadena de venganzas que devinieron los años siguientes contra todos los que, o casi todos, los que intervinieron en ese crimen del Che Guevara. Es muy interesante y me gustaría que también para la audiencia que quizás no está tan al tanto, nos cuente un poco quién es Klaus Barbie y por qué es tan espeluznante, digamos, la descripción de todo lo que Klaus Barbie llega a realizar, no solamente como nazi, sino luego contratado por la CIA para detener el comunismo o los movimientos comunistas, algunos movimientos comunistas en Latinoamérica. Bueno, a ver, Klaus Barbie es un personaje muy, un personaje siniestro, evidentemente. Klaus Barbie es uno de los nazis importantes de la época de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo a cargo, Barbie estuvo a cargo de casi todas las operaciones de los nazis en Francia, en la Francia ocupada por los alemanes, y luchó y combatió, apresó y ejecutó a centenares de personas de la resistencia francesa, entre esos Jean Moulin, el famoso Jean Moulin. Es Barbie quien lo tortura y lo mata con su gente en Francia, en Lyon. Por eso se le conoció, o ya se lo conocía al final de la guerra, hacia el final de la guerra, como el carnicero de Lyon. Y era uno de los nazis más buscados en aquella época. De hecho, los americanos, hacia el final de la guerra, Alan Dulles, el mentalizador de la CIA, de la Central de Inteligencia, quien tenía esta idea ya de crear esta Central de Inteligencia, ya habían formado algo similar, dice que quería contar con personajes como él, como Barbie y como otros personajes que a él le interesaban mucho combatir al que sería su futuro enemigo, la Unión Soviética. No se equivocó en eso. Evidentemente ese se convirtió en su enemigo y empezó la Guerra Fría, y Barbie fue uno de los primeros nazis en ser reclutado por la CIA. De hecho, le ayudan a escapar a través de la que se llamaba la línea de las ratas, a través del escape este famoso, con ayuda de sacerdotes, especialmente católicos. Escapan hacia América en barcos, los ocultaron durante algún tiempo en Génova, en Italia, y desde allí los trasladaban a América. Cuando llegaban a América, estos nazis normalmente aparecían en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile también muchas veces. Barbie, por circunstancias de la vida, termina en Bolivia, hace su vida en Bolivia, en La Paz, trabaja para muchos de los gobiernos bolivianos, para las dictaduras especialmente, y se convierte en una mano derecha de estas dictaduras, con una particularidad, y es que solo había cometido muchos crímenes y era buscado, perseguido, y fue perseguido durante toda su vida como uno de los grandes criminales de la Segunda Guerra Mundial, un verdadero carnicero, sino porque en Bolivia especialmente se dedicó a actividades criminales tan impactantes, tan fuertes como las de la Segunda Guerra Mundial. Él fue parte de los ejecutores y torturadores de muchos de los muchachos, de los jóvenes guerrilleros de entonces, durante todas las dictaduras bolivianas. También se menciona, quizás no tan directamente, pero con el suficiente sostén histórico, se menciona esta, no sé si contradicción, característica, pregunta al aire, en la que se deja ver cómo, a pesar de la inmensa maldad, o quizás justamente por ella, con la que se ejecutan estos crímenes espantosos de lesa humanidad, estos personajes como Klaus Barbie también se rodean de una estética muy particular y refinada, ¿verdad? Se menciona en la novela, por ejemplo, un dato histórico conocidísimo como que él torturaba escuchando a Wagner, me parece, Sí, ¿verdad? Entre otros torturadores también que se rodeaban de arte. ¿Qué opina usted de esto? ¿No? ¿El arte no nos debería hacer mejores seres humanos? ¿Qué planteamiento podría usted, quizás aprovechando este momento, completar, aflorar ya fuera de la novela sobre la relación entre el ser humano, la estética y su capacidad del mal? a ver, este es un tema que dentro de la investigación de la novela misma, del personaje de Barbie y de otros personajes de la novela,
surgió y además ha surgido, como mencionas tú, Mariela, en varios episodios de la historia. Eh, creo que el tema del arte, la estética, la cultura en general han estado siempre muy vinculadas al ser humano en general y no se puede dividir al ser humano de quienes eran unos criminales, como estos en particular, o seres humanos amantes de la belleza y de la estética, como bien mencionas tú. Todos los seres humanos de algún modo nos acercamos o nos aproximamos al arte en distintas circunstancias o géneros. Entonces a muchos les gusta la música, les gusta el cine, les gusta la literatura o la pintura. Ha habido grandes criminales aficionados especialmente a la música. Fíjate, Hitler mismo era un gran aficionado a Wagner y a la música, y de hecho Wagner fue una figura representativa del nazismo. Wagner ni siquiera lo supo, pero, evidentemente, pero fue una figura representativa. Y estos nazis, entre esos Klaus Barbie, eran muy aficionados a la música clásica. Barbie ejecutaba sus sesiones de tortura en Bolivia especialmente, pero también en Francia, con música a todo volumen de óperas, por ejemplo, de Wagner. Escuchaba mucho Parsifal o el holandés de Ranti, le gustaba torturar con los vals de Tchaikovsky. Es una cosa que dices tú, ¿cómo? Es decir, ¿cómo afloran esos sentimientos, esa búsqueda de la belleza, de todo lo que representa el arte en general o la cultura en momentos tan brutales como la ejecución de un hombre o la tortura de un ser humano? Y bueno, salen y afloran efectivamente, y hay muchos casos de estos. A mí es algo que me impactó mucho, pero había leído varios episodios históricos, se recogen en muchos libros, cómo se llevaban estas sesiones de tortura, normalmente, por un lado, para ocultar de alguna forma los gritos espeluznantes que salían de la gente que estaba sufriendo esas penas, esas ejecuciones, y por otro lado, evidentemente, como una forma de algún modo de escapar, quizá, intuyo yo, o de eludir o formar de algún modo una dimensión paralela a lo que estaba sucediendo allí, a la sangre, al dolor, a arrancar confesiones con brutalidades, con crímenes espantosos como los que ejecutaban, y probablemente diluirse a través de la música, ¿no? Y creo que uno de los logros de la novela es justamente plantear esa interrogante y permitirnos a los lectores, con los datos que usted provee como escritor, ir llegando a nuestras propias conclusiones. Creo que es una novela que se aleja de una respuesta fácil, de una respuesta directa a problemáticas humanas, que más bien el trabajo es recordarlas y que nos sigan molestando, porque lo correcto es siempre dejarnos incomodar por estos hechos. Sí. Mariela García, mamita, gracias, qué chévere por estar aquí, por comentar. Mariela García comenta: los alemanes tienen una fuerte educación en las bellas artes, por lo que el hecho de ser personas torcidas no les quita sus gustos en su formación. Es el caso de la Biolevía, no sé, quizás ahí es el caso de ciertos nazis. Estoy de acuerdo. Realmente, claro, tiene que ver con una formación también, ¿no? Cuéntenos, quienes están aquí, si han leído ya Aquella noche en París y cuál fue el personaje histórico que fue abordado en esta novela que más les impactó. Para mí es Klaus Barbie, pero la verdad es que se pelea con tantos, entonces es difícil decidir. Y mientras ustedes me ponen aquí para que Oscar y yo sepamos qué personaje histórico quizás los impactó más, me gustaría que habláramos, Oscar, sobre el protagonista, Marcel Gaspar. Algo que yo le contaba a usted por audio, no sé si se lo he dicho algunas veces, pero es algo que yo estudio mucho en su obra, es para mi propio proceso de escritura, es cómo le hace para construir un personaje histórico que está viviendo ciertos elementos pues de construcción personal, digamos parte de la ficción, como lo que va a comer o a dónde va, cuáles son sus emociones. Todo eso es una reconstrucción desde la ficción. Lo que siente por su esposa, por Paloma, por su pareja Paloma, ¿verdad? Por su perro, ¿no? Que nos hace amar a su perro y nos hace
yo lo quería mucho a Marcel Gaspar y luego, bueno, juega con mis emociones usted como escritor. Y bueno, ¿cómo hace para, por un lado, humanizar y narrar diferentes acciones desde la ficción y la descripción del personaje, ¿no? Y por otro lado, ser tan fiel y engancharlo en el momento justo con los datos históricos. Es realmente una técnica literaria interesante, depurada. No sé si hay algún tip que me pueda dar o que nos pueda contar cómo lo hace. Tiene fichas a un costado, ¿no? Antes de introducirnos un poco más en la problemática de quién es Marcel Gaspar, cuénteme cómo trabaja a este personaje. A ver, muchas gracias Mariela por tus palabras. A ver, yo te digo, te confieso ahora y a quienes nos están acompañando, es probablemente con uno de los personajes que yo más he disfrutado seguramente escribiendo, porque como bien tú sabes, hay personajes que resultan muchas veces incómodos para uno mismo, para los autores, o que son difíciles de tratar y de conseguir y de lograr y de esbozar, ¿no? De definir. Yo siempre trabajo efectivamente con fichas, con diagramas, con fisonomías de los personajes a los que voy mentalmente, ya los tengo en la cabeza, pero los voy definiendo. Entonces, tengo tanto físicamente como en su carácter cómo son o cómo van a ser esos personajes. Y los voy definiendo y los voy esbozando. Entonces, yo sabía que Marcel Gaspar era un personaje de características más o menos ordinarias, de un aspecto corriente, algo moreno, que podía pasar por una persona de cualquier nacionalidad sin mayor problema, que hablaba varios idiomas, que había nacido en los Estados Unidos, pero era hijo de unos latinos y eso le daba cercanía al mundo latino y al americano o al anglosajón, y por esa razón de algún modo iba a ser reclutado o había sido reclutado, pero además le di características muy particulares ya en su carácter. Por ejemplo, un tipo explosivo, machista, tremendamente machista. Era un hombre violento, era un hombre violento con sus parejas, lo había sido con su esposa, es decir, tenía un pasado turbio, de algún modo turbulento, con episodios graves de violencia que se insinúan a momentos en la novela y que luego afloran o van aflorando o salen en algún momento. Es decir, de algún modo iba esbozando lo que iba a ser este personaje de ficción, basado también en ciertos temas históricos, en personajes o en agentes sobre los que yo leía historias que tenían ciertas particularidades del no, no hay una persona en la que me basé exactamente para ser Marcel Gaspar, sino varias características de gente que trabajó en estas funciones de espía, de espionaje, de torturador, de gente que arrancaba confesiones, de gente que estuvo involucrada de alguna forma en esa lucha contra la Unión Soviética, en la Guerra Fría, en el Plan Cóndor posteriormente, de gente que se adhería o cuidaba o protegía a los nazis en América. Él era uno de ellos. Eh, y el tema es irles dando, de alguna forma, irles dotando a estos personajes de realidad, de realismo, de que sientas tú que Marcel Gaspar se identifica contigo, por ejemplo, en muchas cosas, o conmigo. Le gustaba la música española, oía flamenco, le encantaba la pintura, especialmente la de su mujer, disfrutaba mucho viéndola pintar y mirar sus cuadros. Eh, Amaba a esta mujer, Paloma, y con ella no había tenido episodios de violencia, salvo algún caso muy particular de algún tema verbal, no físico, cuando en realidad lo que había sido era un tipo tremendamente violento y misógino. Eh, y sin embargo estaba enamorado y disfrutaba de esa tranquilidad, de esa paz en su casa con su mujer y su perro, apartado ya completamente del ruido de aquellos tiempos, tratando de olvidar el pasado, es decir, un personaje que estaba atormentado permanentemente, con toda la razón del mundo, por esos fantasmas que seguramente lo perseguían, por esas historias cruentas que había visto o de las que él mismo había participado. Entonces, voy esbozando poco a poco esa personalidad y esas características de un personaje, de una persona que finalmente tiene que ser creíble, que te enganche, que te guste o que te caiga antipático, pero que de alguna forma sientas, claro, ese es mi personaje en la novela. Y creo y por eso te digo, me sentí muy cómodo con él, me sentí muy cómodo, es uno de los grandes personajes con los que he disfrutado yo más,
sobre todo escribiendo y trabajando con él. Eh, de hecho, creo que a lo mejor en algún momento podré utilizarlo nuevamente en alguna otra historia, antes o después, porque es un personaje que tiene un pasado tremendamente complejo, ¿no? Siniestro, misterioso, secreto, hay muchas cosas que se quedan en el aire respecto de él, qué pasó luego o qué hubo antes en su vida. Así que, como te digo, disfruté mucho, pero sobre todo el mensaje es este, hay que dotarles de estas particularidades de la vida, darle de uno mismo, hacerle pensar muchas veces como uno o como alguien que tú hayas escuchado o hayas visto, dotarle de apariencia física real, auténtica, es decir, de una fisonomía que resulte creíble para los lectores, ¿no? Y así trabajo con cada uno de ellos. Gracias por el tip. Ahora más fácil es decirlo que hacerlo, pero bueno, vamos a ir por esa vía de trabajo de escritura. Y lo comparto porque sé que algunas personas que están aquí también no solamente aman la lectura, sino la escritura, y es muy interesante también cuando tenemos la oportunidad de conversar con escritores, justamente aprender sobre los recursos o técnicas de escritura con las que, digamos, trabajan para construir tremendas obras literarias. Ahora, comentábamos antes de hablar un poco más de Marcel Gaspar, el protagonista, conversábamos sobre qué personaje histórico nos ha causado más horror. Mariela García dice que definitivamente Klaus Barbie, así que estamos en las mismas. Nadie más se ha animado a responder, así que las personas que se están uniendo, si quieren intervenir y decir qué personaje histórico de la novela Aquella noche en París les causó más horror, lo comentan. Y si no la han leído, también cuéntenme en qué estado están, si la van a leer, si ya la compraron, si todavía están recién enterándose un poco de qué va la novela. Me encantaría saber quienes están aquí, en qué parte, en qué fase de la novela están, si ya la leyeron, si no la han leído. Y en realidad creo que estoy de acuerdo con esta idea de que Marcel Gaspar es un personaje que da para muchísimo más. Qué interesante saber, Oscar, que lo quiere trabajar en otros relatos. Estaré pendiente, porque creo que algo que hace que nos vinculemos tanto con esta novela es justamente tratar de entender, porque es algo inexplicable la capacidad del mal en una persona que también es capaz de sentimientos tan nobles como, por ejemplo, el amor a su perro, ¿no? Y toda esa descripción de esa compañía, de esa preocupación, de esa atención en los detalles, porque creo que mantiene vivo a los personajes con la descripción de sus detalles, ¿no? Cuando está buscando al perro y no lo ve porque quizás esté escondido en un punto ciego de la cámara, ¿no? Esa descripción no dice literalmente estoy preocupado, pero nos hace sentir que está preocupado. Por otro lado, también juega con nosotros los lectores al mantenernos siempre con expectativa, porque usa bastante el recurso de la anticipación, ¿verdad? Sí. Yo imagino que eso usted sobre todo lo ha de pulir en alguna segunda lectura, en alguna segunda escritura, pero ¿cómo hace usted para escoger justamente en qué momentos nos dice a los escritores, esto sucederá, pero no todavía? ¿Eso usted lo tiene pensado desde el principio? ¿Lo va puliendo mientras construye la historia? ¿Cómo va entretejiendo ese recurso de la anticipación para, aunque lo use en algunas ocasiones, usarlo de forma justa y no abusar de él? A ver, a mí me gusta mucho trabajar con ese recurso y evidentemente con el recurso de dejarte en definitiva la inquietud, la intriga en un capítulo a sabiendas de que cuando comienzas el siguiente capítulo, cuando vuelvas a esa historia, como en este caso se saltan las historias, más o menos lo comienzas a descifrar. Es decir, dejar esa intriga pendiente por un momento, saltar a otro espacio de tiempo, como pues sucede en esta novela, y entonces eh, eh, dejarte pensando en qué irá a pasar luego con Marcel Gaspar o con cualquiera de los personajes, con Mónica o lo que fuere. Y el recurso de la anticipación me gusta mucho. No hay que abusar de él, evidentemente, pero a mí me gusta la literatura en la que ocasionalmente y de pronto rompiendo todas las reglas o los cánones literarios o incluso la propia narrativa, un autor o una autora me dice, va a suceder tal cosa o espera que suceda tal cosa,
No ahora, pero pronto va a pasar algo. Y claro, y de pronto dices, ajá, es decir, voy a ver algo que ya tenía a lo mejor yo en la cabeza o que no lo suponía o lo sospechaba nunca, y eso te mantiene atado al libro. A mí, yo trabajo mucho con estas cosas que de algún modo no permiten que las historias decaigan. Siempre hay momentos de altibajos, ¿no? En la literatura, en las historias, hay novelas que nos apasionan, nos enganchan, son brutales y no las puedes dejar. Pero siempre hay algún momento en el que de algún modo se cae un poco, la historia comienza a tener narraciones demasiado extensas, qué sé yo, circunstancias diferentes de las historias, ¿no? Y hay que tratar de seguir enganchando allí. Entonces, para eso es muy útil este recurso de la anticipación o el de la intriga constante que se va a mirar en un capítulo subsiguiente, ¿no? Es parte de lo que a mí me gusta leer y entonces lo utilizo cuando escribo y trato de ponerme en el lugar del lector. Sí, así es muy interesante y me gusta porque en el club de lectura siempre lo interesante de ser parte de un club es que puedes justamente conversar y ver más ejemplos y tener estas lecturas acompañadas en las que quizás si lees solo no te das cuenta de estos elementos, pero ya cuando estás en un club pues los Claro. miras y los aprecias, ¿no? Y te das cuenta, ¿por qué me enganchó? Ah, ha sido por esa técnica, qué interesante. Isa dice, Kate Volker dice, lo leí hace mucho, mucho, mucho tiempo en referencia a su novela. Pero el inicio del libro con la escena en la playa me recordó mucho a El hombre que amaba a los perros. Ah, Así es. ¿Se inspiró en de esa Padura. novela, Oscar? No, 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 no. Es una novela que la leí hace tiempo y no, y me gustó muchísimo, la verdad. Es una de las novelas que más me ha gustado de Padura. Bueno, me han gustado muchas de él. Pero no tenía nada que ver con esa historia. Era más bien la idea de situar a Marcel Gaspar en una vida plácida, de retiro, absolutamente distante de lo que había sido su pasado turbulento, disfrutando del calor del hogar, del amor de su mujer, de su perro, qué sé yo. Y durante muchos años desconectado por completo de ese mundo, ¿no? De ese mundo de la guerra, de la investigación, del espionaje y de pronto tener que volver y tener que volver a recopilar, a repasar algo del pasado en donde habían quedado huellas de sus crímenes y de los crímenes de otros, circunstancias que eran además tremendamente complejas para él y para la gente de la agencia. Así que no, era más bien entrar por allí, ¿no? Es decir, es un hombre que está disfrutando de esta jubilación, de esta vida absolutamente plácida, tranquila, sin preocupaciones, y de pronto tener que volver a recoger los pasos. Así es el comienzo de su camino al infierno, ¿no? La verdad. Sí, María Inés dice, aún no la he leído, estoy interesada en hacerlo, qué interesante, la verdad es que muchas sí, gracias, Marinés. y es una novela realmente interesante que me cautiva y algo que creo que también puede interesar un poco aquí de conocer, digo conocer un poco, puede interesar mucho, pero me encantaría que nos contara esta intriga que surge entre Marcel, esta relación y cómo tiene tanta influencia en un nefasto final para Marcel Gaspar, entre otras personas, con esta relación que se genera entre Marcel Gaspar, Irina, Sabine. ¿Qué nos puede decir sobre estos otros personajes y esta trama que se va enredando? ¿Qué quisiera contarle aquí ahora a la audiencia sobre un avance de este conflicto en donde está involucrado también todo un tema pasional, erótico Erótico. y de espionaje? Sí, a ver, esta es una historia que recoge una serie de fragmentos reales de la historia, eh, personajes históricos y situaciones que salen evidentemente de la historia pura, pero que está entrelazada yo digo siempre, por eso el título es Aquella noche en París, está entrelazada por una noche particular en París, evidentemente, en donde confluyen por circunstancias diversas y distintas, además cada uno de ellos, eh, cuatro de los personajes de la historia. Eh, la propia Mónica Earl, pero además Marcel Gaspar, que es el agente de la CIA, el espía de ese lado, que protegía a los nazis. Un personaje que se llama Frank Vildósola, que es un personaje bastante complejo, que que es además de algún modo también un espía doble, es un personaje que tiene esa característica, está basado en una persona que existió realmente y que trabajó
los dos lados, para los dos mundos, y traicionó a uno y otro. Es el verdadero traidor de de toda esta historia. Sabina, que es un personaje muy misterioso, muy extraño, uno de los personajes que más me costó, pero de los que más disfruté también al escribir y conocer este personaje, y sobre todo su interioridad. Es un homosexual que originalmente trabajaba amparándose, utilizando su homosexualidad, un hombre que termina además convirtiéndose en mujer y se convierte en Sabina, y se hace una transformación, inclusive en el año 74 aproximadamente. Es una cosa inusual en aquella época, pero ya pasaba, y se convierte en una espía muy exitosa siendo mujer, mejor espía de lo que era siendo hombre. Entonces era un personaje muy interesante. Y finalmente Irina, que era otra espía de la KGB, del gobierno soviético, sobre todo de las Brigadas Rojas en aquella época, que tenía una relación muy extraña con Marcel Gaspar, una relación de amor. Eran unos amantes fogosos que en esos intercambios, en esos encuentros fugaces, cuando estaban en algún lugar, sobre todo en Europa, eh, tenían unas sesiones largas de amor, evidentemente, pero sobre todo de confesiones y de compartir secretos. Secretos no muy complejos, inocuos de alguna forma, como para que esos encuentros tengan alguna justificación. Bueno, todos ellos confluyen aquella noche en París, y aquella noche en París es donde se desata toda la intriga, las pasiones, las traiciones y los crímenes de esta novela. Y esa noche en París se describe con todos los lujos y los detalles de estos hoteles, de estos ambientes. Eh, no quiero llamar mágicos, porque no es mágico, es como espléndidos, son ambientes espléndidos, pero al mismo tiempo oscuros, ¿no? La Sí, gran entrada de Irina, esa mujer que producía lascivia en todos los hombres, el detalle de su vestido blanco, su pelo recogido, es decir, como dice el dicho, el diablo está en los detalles, y allí es donde quizás se ancla en nuestro disfrute, en nuestra percepción, toda esta historia que va gestándose, pues allí es donde finalmente toca piso y nos atrapa. Ahora, quizás dirigiéndonos hacia otro terreno, yo le pregunto, Oscar, ¿aprendemos los seres humanos de la historia o estamos condenados a repetirla? no, 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 definitivamente no aprendemos. Eh, Probablemente tenemos la intención de aprender y nos repetimos constantemente que no se debería repetir la historia y que hay que conocer y entender para precisamente que no suceda, pero sucede siempre. Termina siendo circular, termina siendo cíclica y se repite permanentemente, y ya ves como la humanidad vuelve una y otra vez a episodios muy similares a estos. ¿Sí? Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, nadie imaginaba que podía haber una Segunda Guerra Mundial tan pronto. Y sucedió, y fue la Gran Guerra. Y luego al final de la Segunda Guerra Mundial, eh, todo el mundo decía, bueno, se terminaron esas grandes guerras porque la siguiente es probablemente la catástrofe final de la humanidad. Y fíjate que estamos tan cerca, tocando ese conflicto mundial nuevamente, y tienes por todo lado lo que sucede en el mundo que uno dice, jamás vamos a aprender. Es decir, esto es cíclico. El ser humano tiene en esencia el bien y el mal, y ese bien y ese mal que es parte de nosotros, eh, aflora en unos y otros de formas absolutamente diferentes, y eso es lo que somos, y la humanidad será siempre así. No vamos a llegar a ser nunca una especie maravillosa que va a dedicarse a mirar los pajaritos y a escuchar música. No, eso no va a pasar jamás. Somos lo que somos precisamente porque somos humanos. Así es, Oscar. Yo siempre trato de apuntar hacia la esperanza, pero la verdad es que la historia habla por sí sola y los hechos Sí. son los hechos. Ahora revisando las noticias y los conflictos de la actualidad, siento que hay cada vez más polarizaciones y que rondan ciertas ideas que nos regresan a este refrán tan cuestionable como el de el fin justifica los medios, ¿no? Quedan preguntas en el aire, ¿qué hubiera pasado? O sea, si bien es terrible y en esta novela se aborda lo terrible y lo injustificable que es cada crimen cometido,
Y si bien es injustificable también desde esta novela el mal que realizan a partir de torturas, persecuciones, venganzas, los nazis reclutados por la CIA en contra de movimientos comunistas. También es una novela que en su afán de objetividad no se detiene a tratar con cuidado ni pinzas a lo que en verdad hicieron ciertos movimientos comunistas y muestran también la intención de ir hacia el final y de violencia también directa que ejecutaban muchas personas y bueno, en general las personas que conformaban ciertos movimientos comunistas. Entonces, en ese sentido no hay, digamos, esta idea de buenos versus malos, ¿no? Pero entonces surgiría o flotaría esta idea de, entonces, el fin justifica los medios, estaba bien que se aplaste de esta manera el comunismo, ¿cuál hubiera sido la consecuencia? Donde no se aplastaba de esta manera al comunismo, ¿en qué sentido los movimientos comunistas más violentos, más radicales, eh, digamos, no hicieron lo mismo a la inversa en cuanto al horror, en cuanto a la tortura, en cuanto a los asesinatos? Y regreso a esta pregunta, Oscar, ¿el fin justifica los medios? ¿Cuál sería la salida para detener la violencia? A ver, es un punto que creo que se ha tocado toda la vida y se lo seguirá tocando el tratar de encasillar a los buenos o a los malos, a quién hizo bien y quién hizo bien, o quién hizo mal. Es un tema absolutamente injusto y de una apreciación probablemente poco objetiva, porque en todas estas circunstancias, en casi todas estas, al menos de las que se trata en la novela y en general cuando se habla de conflictos, cuando se habla de la Guerra Fría, cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, cuando se habla de distintos conflictos de todo orden, es absolutamente imposible definir quiénes son los buenos y los malos y por qué sucedió entonces tal cosa y quiénes eran los buenos y los comunistas eran buenos y los otros eran malos. Es decir, tal vez desde un punto de vista ideológico absolutamente pequeño, estrecho, entonces tú podrías decir, no, es que yo como soy de izquierda, entonces pienso tal cosa, o como soy de derecha, entonces pienso que los otros eran así y quien hizo bien fuera tal cosa. Estamos hablando de conflictos, estamos hablando de guerras, y en las guerras de alguna forma todo está justificado, inclusive esas atrocidades que hoy están absolutamente penalizadas. Por obvias razones no vamos a justificar jamás episodios como el Holocausto, ¿no es cierto? Es decir, esos horrores, esos excesos del Holocausto jamás bajo ninguna circunstancia pueden ser justificados, como tampoco puede ser justificadas las dos bombas de Hiroshima, ¿no es cierto? Y de Nagasaki. Y esa masacre final cuando la guerra estaba terminada. No, no hay forma de justificar. Luego encasillar a los personajes en buenos y malos es absolutamente injusto, un ejercicio absolutamente inocuo, intrascendente, porque no existe forma de hacerlo, pero de algún modo se justifican los horrores, se justifica matar, se justifican los crímenes en una guerra en donde tienes que defender, por ejemplo, tu vida. Y cuando a ti te ponen en esas circunstancias, cuando probablemente termines diciendo, oye, si tú en esta circunstancia, frente al hecho de que, por ejemplo, tus hijos o tu familia o alguien esté en riesgo de muerte, atacada, asaltada en tu casa, tú reaccionarías de esa forma, tú probablemente asesinarías a alguien, sí, evidentemente, yo sí, sin duda alguna, es decir, entonces, ¿justifica o no justifica una cosa de estas? Las circunstancias son las que nos llevan a esto. Por eso te digo que en esencia nosotros somos lo que somos. Y esa esencia que tenemos del bien y del mal, que además es parte nuestra, es parte del alma del ser humano, aflora o aflorará en un momento determinado dependiendo de las circunstancias. En la generalidad de los casos, te diría, la gente intenta al menos mostrar su lado, su mejor lado, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos estos episodios y vamos a tenerlos siempre hasta el día que desaparezcamos. Así que no es un tema como para encasillar a nadie, ni buenos ni malos, ¿no? Muchísimas gracias. Esperemos no tener que escoger ni que decidir, sino tener el privilegio de simplemente cómodamente analizar. La verdad es que es un privilegio y bueno, siempre esperando que
de alguna forma el diálogo interior que se genera a partir de la reflexión, de la lectura, nos ayude a quizás llegar hacia un pensamiento un poquito más equilibrado, complejo, quizás no tan reactivo, que es un poco lo que Mariela pone aquí, mi mami pone, el ser humano no perfecciona su comunicación compleja para fortalecer el diálogo en base al respeto del otro, ¿no? Así que quizás por allí habría un camino. Estamos ya llegando al final del en vivo, de verdad yo le agradezco muchísimo a Oscar su generosidad y como pregunta final lo que me gustaría es que nos comente qué libros nos podría recomendar, qué libros de historia o qué lecturas en general tuvo usted para realizar esta novela y quizás cuál nos recomendaría que encontró usted más interesante o más útil para la construcción de esta novela o para su conocimiento histórico en general. A ver, recomiendo así una novela que está permanentemente además en las páginas de mi propia novela, que es el Cuarteto de Alejandría. Los personajes de mi novela leen el Cuarteto de Alejandría y están entusiasmados con estas historias que a mí me entusiasmaron tanto también. Es una de mis novelas favoritas, especialmente Justine, la primera de ellas, del cuarteto. Es una novela de Laurence Durrell que creo que vale la pena. Trata la posguerra, precisamente, de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra y la vida en Alejandría, en Egipto, de la diplomacia, de los espías, el espionaje, el misterio, el bien y el mal, el amor, el erotismo, etcétera. Así que es una gran novela que yo siempre recomiendo especialmente. Y en general para esta novela la verdad es que eh, no tengo otra recomendación que no sea especialmente el Cuarteto de Alejandría. Siempre recomiendo otro tipo de obras. Ahora, por ejemplo, acabo de leer algo que es muy interesante y que está muy de moda. Acabo de leer una novela, no sé si tú la leíste, La hija de la española, de Karina Sáenz, de una escritora venezolana, que es una historia fascinante que nos muestra además al desnudo, con toda la brutalidad de lo que ha sucedido desde el chavismo hacia acá. Y una historia realmente apasionante, con mucha base real de algo que sucedió cercano a la escritora. Así que creo que es una novela muy interesante. La descubrí hace poco, yo no la había leído. Es una novela de hace unos 7 u 8 años. La hija de la española de Karina Sáenz es muy interesante. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Luego las voy a subir a historias para que todas las personas puedan disfrutar de sus recomendaciones. Y Muchas ahora me gracias. despido. Feliz con esta entrevista. Muchísimas gracias por tanto, querido Oscar, y hasta Muchísimas una próxima gracias, Mariela. Hasta la ocasión. próxima. A todos, muchísimas gracias por haber estado acá. Un gusto verles, escucharles y cuando quieran nos juntamos. Chao, gracias por todo. Chao, Chao. chao.